Egani se corona ganador de Tu cara me suena 9 con su actuación de Dimash. El cantante de Operación Triunfo se ha alzado con la victoria con un aplastante 53% de las votaciones. Egani se ha hecho con el triunfo del programa Tu cara me suena, en su 9ª edición en España, en una final en directo en la que solo el público tenía la palabra, y que batió récords con un 25.4% de cuota de audiencia, siendo lo más visto de la noche. El ex triunfito se alzaba con la medalla de oro de esta final tras conseguir el 53% del apoyo del público, siendo el finalista con mayor apoyo del programa. Has hecho historia en este programa y nos has ganado el corazón a todos, le confesaba Manel Fuentes al destaparse que él era el ganador. Y es que estaba muy por encima del 26% que consiguió Nia, quien se alzó merecidamente con el segundo puesto, por delante de María Pelae, Eva Soriano y Russell, que cerraban el tercer, cuarto y quinto puesto, respectivamente. Este primer premio estaba dotado con 30.000 euros para la ONG, organismo no gubernamental, que él designara. Una alta cantidad que el canario no dudó en dividir entre los 5 finalistas de aquella gala, destinando 6.000 euros a la causa que cada uno de ellos hubiese elegido previamente. Un emotivo gesto que todos agradecieron y pusieron en valor, aunque no fue el único que pilló por sorpresa a todos los presentes en el plató. Como en cada gala, un integrante del cuerpo de baile es el responsable de hacer entrega del premio al ganador, un ramo de flores y una placa de primer premio. Sin embargo, en esta ocasión la entrega fue muy especial, y es que no salió cualquier bailarín, sino que lo hizo Marc Montojo, pareja del cantante, lo que dio la oportunidad al ganador de celebrarlo en directo con su chico. Así, Egani no dudó en besar al bailarín para sorpresa de todos, incluido Manel, que se llevaba las manos a la cabeza apareciendo por detrás de la pareja en el plano de la cámara. El cantante canario se hizo con el galardón después de una actuación que dejó a todos impactados, jurado y público. Toda una demostración de poderío vocal, llegando tanto a los agudos más altos como los graves más bajos de esta canción, SOS, de un Terrien de 13, algo que tanto Chenoa como Lolita le alabaron tras su actuación. Tienes toda una sinfónica en la garganta, le decía Lolita. No muchos en España y en el mundo pueden hacer lo que has hecho tú hoy aquí, añadía Chenoa. Unos halagos que repitió a lo largo de todo el programa, lo que hace que los miembros del jurado le auguren un gran futuro en la carrera musical. La canción más difícil del mundo. ¿Quién es Dimash Kudaibergen, el cantante kazajo al que imita Egani en el final de Tu cara me suena? Egani se convirtió en Dimash Kudaibergen en la final de Tu cara me suena. Este cantante kazajo, niño prodigio en la música y muy desconocido en nuestro país, se ha convertido en una de las mejores voces que existe a nivel internacional, por su registro vocal, e incluso ha sido apodado como el mejor cantante del mundo. Egani se la jugó esa noche sobre los escenarios de Tu cara me suena. El tinerfeño, de 26 años, fue uno de los favoritos para hacerse con el título de ganador de la 9ª edición del programa de imitaciones, y para concluir su participación, por todo lo alto en la final, decidió ponerse en la piel de una de las mejores voces de nuestro tiempo, Dimash Kudaibergen. Aunque su nombre no nos suene, este artista de 27 años, procedente de Kazajistán, se ha convertido en uno de los cantantes con mayor registro vocal, exactamente de 5 octavas y 9 semirritmos, pudiendo pasar fácilmente de barítono a soprano. De hecho, Dimash ha llegado a ser apodado como el mejor cantante del mundo, llegando a emocionar a celebridades de la música como Simon Cowell. Genio musical desde pequeño. Una estrella precoz, un niño prodigio. La música le viene en la sangre desde siempre. Sus padres, Kanat Kudaibergen-Uli Aytbaev y Svetlana Aytbaeva, son 2 conocidos cantantes kazajos, y el propio Dimash les ha acompañado en sus conciertos desde que era bien pequeño. Además, su abuela Miu también ha sido un importante apoyo en su carrera musical. Su pasión comenzó a despertar cuando apenas tenía 5 años, cuando empezó a estudiar piano. A los 6 años, el joven kazajo ya había ganado el concurso nacional Ainalajin, y poco después, empezó a componer su propia música. A día de hoy, el artista no solo trabaja como vocalista. De hecho,
También compone y puede tocar perfectamente hasta 5 instrumentos: el xilófono, la guitarra, la batería, el piano y el dombra, un instrumento típico de Uzbekistán y Tayikistán. Además, es capaz de cantar hasta en 6 idiomas diferentes: inglés, italiano, ruso, francés, mandarín y alemán. Famoso por los talent shows. A pesar de que pudo haber recurrido a sus padres para formarse un nombre en el mundo de la música, Dimash decidió tomar la vía difícil para conseguir dedicarse a ello profesionalmente. Fue entonces cuando optó por comenzar a participar en varios concursos de música de su país, intentando obtener el reconocimiento que tanto ansiaba. Entre los 16 y los 19 años ganó 4 concursos de canto importantes, 2 en Kazajistán, 1 en Ucrania y otro en Kirguistán, además de ganar el concurso Slavik Besar en Bielorrusia. A pesar de que a nivel nacional consiguió bastante relevancia, no fue hasta 2017 cuando la suerte le sonrió por fin, y acabó por convertirse en una estrella internacional. Obtuvo su éxito gracias a su participación en Singer 2017, un talent show de China donde, a pesar de que no consiguió ganar, acabó labrándose un hueco en el mundo de la música, y a su vez, su nombre comenzó a hacerse conocido. Desde entonces, la fuerza de su voz se ha extendido a nivel mundial y no ha dejado de cosechar éxitos, desde el mejor artista asiático hasta el premio al cantante más popular del extranjero en la MTV Asia Music Gala. Dimash, un cantante con los pies en la tierra. Dimash lo tiene todo para verse consumido por la fama, que avalan los millones de reproducciones que tienen temas como SOS, de un Terien en D13, nombrada como la canción más difícil del mundo por su rango vocal, o Unforgettable Day, además de sus más de 3 millones de seguidores en Instagram. Sin embargo, el artista kazajo ha demostrado que no es de los que se dejan llevar por el éxito. Todo lo bueno y lo malo que nos pasa es solo un momento en la vida. Para mí los valores espirituales de las personas son más importantes que sus logros profesionales. Venimos a este mundo para ser personas, no cantantes o profesores, sino personas ante todo. Deberíamos apreciar más esos valores espirituales y las cualidades humanas. Trato de mantener los pies en el suelo, tal y como me han enseñado mis padres. Una vez se te sube la fama a la cabeza, ya no hay vuelta atrás, asegura. En este tiempo, de hecho, solo ha tenido palabras de agradecimiento para todos los seguidores, que le han hecho estar donde está ahora y para su familia, por el apoyo recibido. Son los fans los que hacen estrellas a los artistas. Así, mis oyentes me ven como una gran estrella y me tratan como tal. Son muy fieles y me dan mucho apoyo. Son familia para mí. E igual que quiero a cada miembro de mi familia, quiero y aprecio a cada uno de mis seguidores.